Bueno, se observa y se escucha a mucha gente repetir acerca de que uno de los males de la Argentina tiene que ver con los subsidios, las asignaciones, las ayudas. Indagando un poquitito más en diálogo, uno pregunta o repregunta, ¿no te parece que es necesario ayudar a las personas vulnerables que sin esa ayuda literalmente se mueren de hambre? Y sí, sí, eso es urgente. Bien, entonces atendamos dos cuestiones sobre eso. Por un lado, ¿qué pasó en la historia reciente, es decir, siglo XXI? Cuando empieza el gobierno de Néstor Kirchner, es decir, después de la explosión del 2001, que fue producto de la convertibilidad, ¿no? Con Sturzenegger, con Bullrich, con Cavallo, de la Rúa, empezó el gobierno de Néstor Kirchner con 2.200.000 planes. ¿Sí? Claro, durante el periodo kirchnerista del 2003 al 2015, esto es sabido por todos, se generó una mayor actividad. De hecho, el PBI aumentó por 4, se multiplicó por 4, de 150.000 millones de dólares hasta 600.000 millones de dólares. Y se generó, entre otras cosas, el mayor salario y jubilación de Latinoamérica. Todo muy bien. ¿Qué pasó con los planes? Porque la gente por ahí piensa que los planes se mantuvieron o que se aumentaron. No, los planes se redujeron al 10%. En números redondos, los planes eran 2.200.000 y cuando termina el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner eran 220.000. ¿Qué pasó luego? Vino el gobierno de Macri, que también todos saben que el gobierno de Macri destruyó actividad, destruyó empleo, etcétera. ¿Sí? Bueno, para evitar una explosión social, producto de la destrucción no solo del empleo, sino también del poder adquisitivo, de esto ya hemos hablado muchísimo, es decir, el poder adquisitivo del salario se redujo a su tercera parte, no voy a volver a repetir ahora. Entonces, ¿qué pasó? El gobierno de Macri triplicó los planes, los llevó a 600.000. Después, bueno, terminó el gobierno de Macri, vino la pandemia, ahí los planes aumentaron muchísimo, hubo un montón de asistencias del Estado que incluso fueron muy importantes, entre otras cuestiones, para que Argentina sea uno de los mejores países del mundo en resolver la pandemia. Hay un análisis que hemos también hablado mucho que tiene que ver con exceso de mortalidad 2020, dentro de lo cual Argentina está muy por debajo del promedio mundial y mucho mejor que países desarrollados como Italia o como Inglaterra. Bien, ¿qué pasó luego de la pandemia? También hubo un crecimiento importante. El PBI con Macri bajó de 600.000 a 450.000, bajó 10% más con la pandemia. Y desde ahí el gobierno de Alberto Fernández, para los que repiten como loritos, a veces uno quiere hablar y opinar de todo y está bien, pero bueno, mejor saber. El gobierno de Alberto Fernández aumentó, según datos del Banco Mundial, el PBI un 50%, de 400.000 millones de dólares hasta 630.000 millones de dólares. ¿Cuál es el problema? El problema es que ese aumento de la torta no se distribuyó. ¿Quiénes se la quedaron? Los ganadores. ¿Quiénes son los ganadores? Los ganadores de la inflación, los ganadores de las devaluaciones. Y acá me parece que tenemos el problema. Porque cuando uno indaga, ¿no te parece que las ayudas a los sectores vulnerables, a los sectores pobres, son necesarias? Y bueno, sí. Entonces, ¿de dónde se saca esa plata? Se saca de cobrar impuestos. ¿Correcto? Y cuando atendemos a que, además de lo que dijimos hace un ratito, de los ganadores de la inflación, ¿no? Que son los que cuando hay inflación, que son los que generan la inflación, cuando hay inflación, con los que generan la inflación, son los que se enriquecen, son los que se enriquecen más, porque cuando creció la torta con el gobierno de Alberto Fernández no se distribuyó al pueblo trabajador, bueno, porque se lo quedaron los ganadores, ¿no? Bueno, esto que son los sectores ricos, los sectores oligárquicos, los sectores intermediarios y los exportadores. Bueno, ¿qué pasa con el tema impuestos? ¿No? Volvemos a, se necesita cobrar impuestos para distribuir en asignaciones. Resulta que esto pasó durante el gobierno de Alberto Fernández y se multiplica con el gobierno de Milei, lo mismo que pasó con el gobierno Macri. ¿Qué cosa? Exenciones impositivas a los sectores más ricos y a las bases imponibles más altas, y también aumenta la forma en que evaden
los sectores corporativos y los exportadores, por ejemplo, que tienen un dólar diferencial para liquidar la cosecha. Entonces, lo que ocurre es que el Estado recauda cada vez menos. Conclusión, ¿a quién se le está regalando mayor cantidad de dinero? ¿A los pobres que la necesitan realmente o a los ricos que, como dijo Miriam Bregman, tienen al gatito mimoso? ¿Se acuerdan que Miriam Bregman le dijo a Milei en el debate presidencial antes de la primera vuelta? Le dijo, vos más que león sos el gatito mimoso de las corporaciones. Bueno, son las corporaciones, ¿sí?, las que están obteniendo exenciones impositivas, las que no están pagando los impuestos. Entonces, no es que la plata para darle asignaciones a los más pobres no está. Sí que está. Lo que pasa es que se la están regalando a los más ricos. ¿Se entiende?